Hola mi gente maravillosa, una vez más aquí estamos en nuestro pan diario. Soy la profeta Leonor Santamaría. Apóstol Doctor José Ramón Santamaría. Aquí estamos para conversar contigo acerca de un tema muy importante que tiene que ver con las heridas y cómo sanamos esas heridas para que pueda venir una restauración en nuestra manera de pensar y haya una renovación en nuestra mente. Porque si nuestra mente no es renovada, pues vamos a seguir con muchos problemas, las heridas no se van a sanar, no va a haber una sanidad divina y vamos a estar pensando siempre en lo mismo que nos ha atormentado por mucho tiempo. Así que quiero que estés muy atento a este tema que vamos a tratar. Sí, estamos hablando también de lo que es la restauración en general del ser humano, de todos los nacidos nuevos, porque la restauración es un propósito del Padre desde que creó al hombre, porque Él sabía en su presciencia que el hombre iba a pecar y tenía preparada ya la restauración por el sacrificio de su Hijo, Yeshua HaMashiach. Entonces, como dice mi esposa, pues la restauración de nuestra mente primeramente tiene que ver con esas heridas que sufre en el curso de su vida, en la infancia, en todas las etapas de la vida. Uno tiene de desengaños, de fracasos, malas intenciones de la gente, envidias que lo hieren. Entonces, todo eso tiene que ser restaurado para que nosotros podamos pensar bien y podamos estar alineados con la voluntad del Padre, porque la palabra dice que perdonemos, que olvidemos, que amemos a nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es de suma importancia en la vida de uno. El diccionario dice que restaurar es volver las cosas a su estado original, es decir, a como estaban antes. Si tú te diste en un accidente, la restauración es restaurar esa herida, sanarla totalmente. Si el vehículo se destruyó, se quiere restaurar, hay que comprar las piezas y volverlo a poner como estaba antes, ¿no? Entonces, igualmente sucede con nuestra vida. Nosotros, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de su creador, del Padre Celestial. Y tenía, ¿cuál fue su diseño original? Lo puso en el huerto para que disfrutara de todo lo creado, para que fuera el Señor y disfrutara de todo. Le dio capacidad, le dio autoridad, era el administrador, era su representante. Y cometió iniquidad y fue expulsado. Entonces, ¿qué sucedió? Que vino lo que fue la lógica inventada por el Padre, se pervirtió la mente. Entonces, esa cosa, y por eso ha habido tanta desgracia y tanta maldad en el mundo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, los nacidos de nuevo, cuando aceptamos a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor, cuando vivimos conforme a su voluntad? Entonces nuestro espíritu inmediatamente vuelve a ser como el primer hombre, tiene todos aquellos atributos que perdió por la iniquidad, pero su mente queda totalmente dañada todavía, en perversión. Entonces la palabra nos dice que transformemos nuestra manera de pensar para que haya una sanidad, ¿no? Para que haya una sanidad de esa mente que está pervertida y haya una restauración divina a través de la palabra. Eso es importante. Gente, la palabra en el libro de Efesios nos manda a restaurar nuestra mente. Dice en el capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Exacto. Entonces, esa es una obligación que nosotros tenemos para que haya una restauración de nuestro ser, de esa nueva identidad, la verdadera identidad que es la espiritual, el que estamos creados a imagen y semejanza del Creador. Y tenemos entonces que tener en cuenta dos cosas: la restauración física, que tiene que ver con las emociones, con aquellos sentimientos que tenemos que restaurar para que no haya raíces de amargura. Entonces tenemos que tener una sanidad en todos
en todas esas heridas que hemos sufrido. Y tenemos que tener una restauración divina de nuestra verdadera identidad, adquiriendo la verdadera identidad que es la espiritual con la transformación de nuestra mente. Exactamente. Entonces, ¿qué impide muchas veces que nosotros no seamos restaurados? ¿Qué nos impide muchas veces que las heridas no se sanen? Bueno, impiden que nosotros no podemos perdonar, no podemos hacer un acto de valentía y decir, bueno, sí, me hirieron, me dijeron, me hicieron. Muchas cosas puedes venir a tu mente, lo hicieron injustamente, como lo hayan hecho, pero tienes que entender que la clave de nuestro progreso, que la clave de nuestro crecimiento, que la clave de nuestra restauración, que nuestra restauración divina, tiene que ver con el perdón y con nosotros reconocer que esa herida que yo tengo me está haciendo mucho daño. Te voy a repetir esta palabra varias veces mientras que estamos en este pancito diario, porque es muy importante. Todos los seres humanos tenemos heridas por alguna forma, porque no nos miraron, porque nos dijeron, porque nos ofendieron, porque nos votaron, por 20.000 razones. Entonces nosotros tenemos que escudriñarnos periódicamente cuáles son las heridas o el tipo de heridas que nosotros tenemos, para poder sanarla, porque hay que sanarla. Eso te hace daño, no te deja crecer, te detiene en el proceso de crecimiento. Entonces no puedes hablar que tu vida está restaurada, porque la herida te impide que tu vida se restaure. Y la restauración tiene que ver con la renovación de nuestra manera de pensar. Entonces la restauración es un mandato divino, es algo que el Padre demanda o Dios demanda. ¿Por qué? Porque nosotros en estos momentos tenemos que limpiar nuestra mente, limpiarla definitivamente de todas aquellas cosas, aquellos dardos que posiblemente injustamente has recibido. Pero independientemente de los dardos que hayas recibido, tienes que pararte firme, te lo aseguro, tienes que pararte firme para decir, espérate un tico, esto que me duele en el corazón, esto que no puedo perdonar, esto que me hicieron fue grave. Por grave que haya sido, el que se perjudicó fue la persona que te hizo esa gravedad, esa herida. Pero tú debes trabajar con la herida, y la única forma de trabajar con la herida para que tú puedas ver la sanidad que necesitas para poder seguir adelante, prosperar, crecer, ser una persona alegre, una persona agradecida, es cuando tú entiendes que tienes que sacar de aquí, de la mente, todas aquellas cosas que te trajeron a ti, ese dolor que tienes en tu corazón, para que pueda haber una restauración divina en tu ser interior y tú puedas caminar acorde a tu diseño personal. Porque si no, eres un esclavo, eres una esclava. Fíjate tú, para que eso suceda, eso que tú estás hablando, ¿cuál es la parte básica? Tenemos que conocernos quiénes somos nosotros. Porque si tú no has nacido de nuevo, si tú no has recibido a Yeshua, si tú no sabes quién eres espiritualmente, tú vas a tener que, para quitarte esas heridas, esas raíces de amarguras que tienes, esa falta de perdón, esa amargura con que vives, tienes que ir donde un psicólogo para que te trate, te haga terapia, para que te mandan pastillas, te mandan cuestiones. No, pero nosotros, los nacidos de nuevo, ¿cuál es la clave para poder sanar esas heridas? ¿No? ¿Cuál es? Conocer quiénes somos. Cuando tú sabes que cuando naciste de nuevo, no solamente eres hijo del Eterno, te da la potestad de ser hecho su hijo, imagínate, con herencia, es decir, que te sustenta, que eres uno con Yeshua HaMashiach. Aparte de eso, eres un sacerdote, estás sentado en lugares celestiales. Entonces tú, al pensar en toda esa cantidad de atributos que Él te da, privilegios que tienes de entrar al lugar santísimo, como lo hacía el antiguo sumo sacerdote arónico, en fin, todas esas cosas de vivir en el reino, en esa dimensión de sobrenaturalidad, protegido por el Padre, etcétera, etcétera, con poder, autoridad. Entonces tú ya piensas en otra forma y entonces puedes perdonar, puedes sanar tu mente de esas heridas que te han hecho y puedes vivir una vida próspera, espiritual y materialmente. Claro, porque es que una persona que está herida no prospera.
no prospera, porque cuando intenta escalar, cuando intenta caminar, se vuelve a detener porque la herida vuelve a maltratarla. Es como si tú te haces una herida que te cortan un dedo, que te corta una pierna, que te rompiste un hueso. Ya no puedes caminar lo mismo. Tienes que pasar por una terapia, tienes que pasar por el médico para que te arreglen el problema de la pierna que te molestaste, etcétera, etcétera. Es un proceso que retrasa lo que tú tenías que hacer, porque si te partiste la pierna tienes que durar unos 6 meses, yo no sé cuántos meses que te enyesen la pierna, que te ayuden para que tú vuelvas otra vez a tu oficio normal. Así pasa con la herida. Las heridas, si no son reconocidas, si no las enfrentamos y no buscamos la raíz, ¿por qué me hirió tanto lo que me dijeron, lo que me hicieron? ¿Por qué? Búscate la raíz, saca esa raíz, que es una raíz maligna, es una raíz que no te conviene, es una raíz perversa. Entonces, simplemente hazlo por ti. No lo hagas por los demás. Perdona al que te hizo esa maldad, al que te vejó, todas las ofensas, etcétera, etcétera. Y toma la decisión de tú sanarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque la restauración trae bendición. Si no hay restauración en la manera de pensar, olvídate que vas a tener una vida de bendición y de prosperidad, porque tú mismo estás deteniendo la bendición. Fíjate tú que en el mundo está en pleito permanente. ¿Por qué? Por las heridas que tienen, Exacto. de países a países, familias que se matan. Entre gobiernos, entre todos. Entonces, es una ¿qué pasa? Guerra total. Hay un desbarajuste y nadie perdona. Y por eso en el Evangelio, nosotros los nacidos de nuevo, el primer paso es, como decía yo ahorita, conocernos quiénes somos y obedecer la palabra. Tenemos que perdonar. La palabra nos dice en el libro de Romanos, entre los deberes cristianos, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, tenemos que sacrificar toda esa manera de pensar que trajimos del mundo, y dejar todas heridas. Por eso decía que nos desvistiéramos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo, ¿no? Entonces, pero para vestirnos del nuevo tenemos que saber quiénes somos, ¿verdad? Y dice en el versículo 12 del capítulo 12, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú te alineas en esa forma, cuando tú te sanas de todas esas heridas, entonces vas a conocer verdaderamente el amor de ese Padre, ¿no? Porque Él es amor. Entonces tú también, como fuiste creado sin imagen y semejanza, vas a manifestar ese amor. Exactamente. Porque una de las cosas que tenemos para vivir en paz, tanto en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestro diario vivir, ¿no? En todos los campos es manifestando el amor. El amor ágape, que es perdonar, que es no ser envidioso, no buscar lo suyo, sino tratar de ayudar a los demás. En fin, todo eso es lo que significa el amor ágape, que está en el libro de Corintios 13. Ahí lo puedes leer, lo que es el amor ágape, y en eso tienes que vivir para que sanes todas las heridas que tienes pendientes. No te acuestes esta noche sin meditar lo que hemos hablado. Busca esa raíz de la herida que tienes adentro y procura sanarla, perdonando. No tienes otro remedio. El remedio es el perdón, para que tú puedas sentir que ha salido de ti un peso, porque cuando estamos heridos tenemos un peso que nos amarga y que nos detiene y no nos deja prosperar, para que tú puedas restaurar así el plan y el propósito que tú tienes en esta vida. Así que esperamos que te vayas a desayunar con un cafecito bien caliente, un chocolate, un té, no sé con qué desayunas tú, y medites sobre estas palabras clásicas que te hemos dado y te las voy a recordar: la sanidad, la restauración divina y echar fuera las heridas. Son 3 palabras muy clave que nos bendicen a todos y nos hacen crecer. Que tengas un día extraordinario y que la paz del Eterno reine por encima de todo sobre tu vida. Gracias a los que están en YouTube, gracias a los que están en Facebook. Por favor, suscríbanse, denle like a la campanita para que estas notificaciones vayan hasta los confines de la tierra. Oye,
Hoy tienes Conversando con Leo. ¿verdad? A las 6 de la tarde en Instagram, escúchalo bien, está nuestro programa Conversando con Leo. Y vamos a hablar de un tema muy, muy extraordinario con relación a la esquizofrenia que estamos viendo por allá afuera. Así que si tienes chancecito, estate en Instagram hoy a las 6 de la tarde, hora Miami, en Conversando con Eso Leo. precisamente, esquizofrenia precisamente por las heridas que hay. Exacto, las heridas No que hay sanidad. no hay sanidad, no buscamos solución y cada vez se amarga más la vida del ser humano. Bendiciones y te espero esta tarde a las 6 de la tarde en Instagram en Conversando con Leo. Bendiciones a todos. Bye.